Con gafas violetas, feminismos y otras cosas. Un podcast de Elena Martí. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más. La semana pasada fue San Valentín y aunque no me dio tiempo a subir este episodio, que es cuando quería haberlo subido, sí que pensé, para celebrar el amor, ¿por qué no hablar de las mujeres sáficas de la historia? Así que vamos a ello. Empezaremos por Safo de Lesbos y su relación con el término sáfica y hablaremos de otras 3 mujeres más, Rosa Bonheur, Colette y Josephine Baker. ¿Pero quién es Safo de Lesbos? Safo de Lesbos o Safo de Mitilene fue la mejor poeta de su época y la primera en Occidente en dedicar sus poemas a otras mujeres. Nació en el siglo VI a.C. en la isla de Lesbos, en una familia adinerada, por lo que tuvo acceso tanto a la educación como a la vida pública. Y esto es destacable porque, por ejemplo, no se daba en las mujeres que vivían en Atenas en aquel tiempo. Es más, Safo creó una escuela donde enseñaba literatura, música o filosofía. Estuvo casada y tuvo una hija. Sin embargo, se cree que en esta escuela sedujo a algunas de sus alumnas y tuvo amantes. Por esto, y junto a los poemas que escribió, que hablaban del amor a las mujeres y que en épocas tardías se consideraron mega revolucionarios, ha dado nombre a los términos de safismo, que se refiere a las mujeres lesbianas y bisexuales, y al lesbianismo, que en origen era el gentilicio de la isla de Lesbos. Y es que esta gran poetisa mostró en sus poemas como Himno a Afrodita, el único que se conserva entero, el amor y el deseo hacia otras mujeres, convirtiéndose así en un símbolo sempiterno del amor entre mujeres. Pasamos a las mujeres de la historia, de las que sabemos que hubo romances con otras mujeres. Estas 3 historias las he sacado del libro Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech, una lectura muy interesante y divertida. La primera de la que vamos a hablar es Rosa Bonheur, la famosa animalier, pintora de cuadros como El Cid o La Feria de Caballos. Rosa Bonheur nació en Francia en 1822, con el nombre de Marie Rosalie Bonheur, Rosa para los amigos. Su padre era el pintor Roscar Raymond Bonheur, un hombre que creía en el saint-simonismo, un movimiento que abogaba por la educación igualitaria entre niños y niñas y la liberación de la mujer. Por lo que, gracias a su padre, Rosa pudo desarrollar su faceta como pintora. La pintura animal estaba muy de moda en el siglo XIX. Por ello, desde su adolescencia, Bonheur iba a ferias, granjas y exhibiciones para poder observar y hacer bocetos de los animales. No eran sitios frecuentados por mujeres, y menos para ir solas, pero esto a la pintora le dio igual. Y le dio tan igual que llevaba ropa masculina, el pelo muy corto y fumaba en público. Es más, para poder vestir con pantalón en este tipo de eventos llenos de estiércol y de tierra, y que no son nada cómodos para una falda decimonónica, tuvo que pedir un permiso especial porque era ilegal para las mujeres vestir con ropa masculina. Fun fact, a Juana de Arco también la acusaron, entre otros delitos, por trasvestirse de hombre en la Guerra de los 100 años. Pero bueno, volviendo a nuestra pintora, Rosa conoció a su gran amor, Nathalie Micas, una señorita de clase media alta, porque le encargaron a su padre un retrato de la propia Nathalie. Rosa fue con su señor padre en calidad de aprendiz y surgió el amor. Porque seamos sinceras, Rosa tenía una pinta de ser una desvergonzada. Se dice que le tiró la caña y que a partir de ahí surgió una amistad que con el tiempo se convertiría en amor. Y lo raro es que ninguna de las familias se opuso a ello. Es más, cuando Rosa triunfó, porque todo el mundo en aquel entonces quería un cuadro suyo y la querían en todas sus fiestas, pudo comprarse una casa alejada de París, que bueno, era más bien un palacio, en el que vivió con Nathalie y con la madre de Nathalie. Nathalie y Rosa vivieron juntas y felices durante 40 años, hasta que finalmente Nathalie falleció en 1889. Esto llevó a Rosa a una gran depresión de la que no se recuperó hasta 5 años más tarde. Y después se enamoró de la pintora estadounidense Anna Klumpeck, quien la acompañó hasta su muerte en 1899. Pero me quedaré con esto, con este primer e intenso amor. Rosa Bonheur era una artista prolífica, talentosa y muy influyente en su época. No entiendo que no sepamos más de ella a día de hoy, porque la verdad es que fue muy importante. Si es que hasta había muñequitas suyas.
Sidonie Gabrielle Colette es una de las escritoras más importantes en Francia. Nació en 1873 y creció en un ambiente hostil que la hizo forjarse un carácter fuerte. Con tan solo 20 años se casó con Henri Gautier Villars, que se le conocía como Willy en aquellos tiempos. Un señor 15 años mayor que ella que se daba ínfulas de escritor pero que de escribir sabía poco. Como los beneficios que ganaba desaparecían rápidamente, Willy puso a Colette a escribir. Claro, a ver, esto era un win-win para él. Ni tenía que escribir, ni tenía que pagarle a ella por su trabajo. Total, que Colette escribió la novela Claudine en el colegio, basada en sus vivencias de juventud que incluían experiencias sexuales y románticas con otras chicas. Esta novela se publicó bajo el nombre de Willy 2 años después de ser escrita, porque en un primer momento a su marido no le gustó. Y cuando lo hizo, tuvo un éxito rotundo. Era un libro escandaloso, y hay que tenerlo en cuenta. Se trataba de una obra en la que la protagonista disfrutaba de su sexualidad y reivindicaba que no era una cosa exclusiva de los hombres. El marido de Colette la obligaba a escribir, encerrándola para que sacase nuevas páginas y seguir lucrándose del rotundo éxito de las novelas de Claudine. Pero como no podía hacer mucho más, Colette siguió escribiendo. Empezó a relacionarse con otros bohemios y comenzó a tener sus romances con otras mujeres abiertamente, porque su marido consideraba que si eran mujeres no era una infidelidad y que así tenía más material para las novelas. Fue así como conoció a la marquesa de Bellebauf, Mathilde de Morny, también llamada Missy. Missy, para ilustrarnos, era una transgresora, y para que os hagáis una idea, era como Rosa Bonheur. Cuando Colette finalmente se divorció de su marido, se fue a vivir con Missy, y es que como no era dueña de los derechos de sus libros, tuvo que ponerse a trabajar. Así acabó en el mundo del teatro, y Missy la apoyaba en todos sus pasos. En una de las obras en el Moulin Rouge, Colette iba vestida de momia y Missy disfrazada de arqueólogo, en masculino. Recordemos que esto seguía siendo ilegal para la época. Y finalmente, al finalizar la obra, se besaban. Esta escena fue tan brutalmente escandalosa que se acabó cancelando la obra. El resto de la vida de Colette está documentada, pero como dice Christina Domenech, cuanto más sabes de ella, más te das cuenta de que no sabes nada de Colette. La última de la que vamos a hablar es la bailarina y la activista por los derechos de las personas negras, Josephine Baker. Baker nació en 1906 en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Su nombre completo es Frida Josephine McDonald. Nació en el seno de una familia muy pobre y tuvo que trabajar desde bien pequeña para poder sobrevivir. Bailaba en la calle para ganar algo de dinero hasta que aceptó de muy buen grado un trabajo como corista en una troupe. Como tenía muchísimo carisma, se robó la atención del público enseguida, en todos los shows. Y incluso a veces se colaba en algunos de sus compañeros. Y es que se trataba de una mujer muy extravagante. Bailaba y cantaba prácticamente desnuda como si fuese un cabaret, por lo que llamaba todavía más la atención. Pero su carrera se estancó porque era afroamericana en los Estados Unidos en el siglo XX. Así que cogió sus cosas, cruzó el océano y probó suerte en París. A los 20 años había conquistado la capital francesa y no le faltaba ni trabajo ni dinero. Era una superestrella. Tuvo 4 maridos oficiales, pero Christina Domenech cuenta 7. Mira, como Evelyn Hugo, pero también tuvo amantes, tanto hombres como mujeres, porque Josephine era bisexual. Entre las más famosas están Ada Bricktop, la cantante de jazz Smith, Clara Smith, cantante de blues, y la escritora Colette, de la que hemos hablado antes. Incluso se dice que estuvo liada con la mismísima Frida Kahlo. Josephine Baker fue una mujer fuerte y de gran carácter que también luchó por los derechos de las personas negras en Estados Unidos. Es más, habló en público en la marcha sobre Washington en 1963, la misma en la que Martin Luther King dio su famoso discurso Tengo un sueño. Baker fue todo un icono tanto para las mujeres como para las personas afrodescendientes, una gran amante de los animales y una espía a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, una mujer interesantísima. A través de las vidas de las 4 mujeres que hemos nombrado, vemos más allá del espejo heterosexual que hemos aprendido de la normatividad. Rosa Bonheur, Colette, Josephine Baker
son los que yo he nombrado, pero hay un montón de nombres más que también han dejado su legado plasmado en el arte, la literatura o el activismo. Así que demos su reconocimiento por todas aquellas que han vivido libremente y por las que no lo han podido hacer. ¡Viva el amor y vivan las mujeres! Hasta el próximo episodio. Con gafas violetas, feminismos y otras cosas. Un podcast de Elena Martí.